Buenas noches, en representación del grupo número 65 les habla Adriana Rodríguez Lima para presentar el caso 4, evaluación de factores de inestabilidad económica. Introducción. El presente trabajo se realizó con el fin de abordar temáticas como son las políticas monetarias con sus respectivas herramientas, las políticas fiscales del gobierno y cómo éstas dirigen la economía nacional e internacional para generar el crecimiento del PIB, que representa el desarrollo de nuestro país, para lo cual se realizó la investigación de dichas temáticas. Es muy importante que como estudiantes del programa de Contaduría Pública tengamos el conocimiento de cómo se mueve la economía, cuáles son las consecuencias de la toma de decisiones por parte de los entes encargados de dirigir la economía, identificar qué son los términos de déficit fiscal, regla fiscal, deuda pública, gasto público, inflación y cómo estas conllevan a las crisis económicas en un país, pero también conocer que existen unas herramientas que ayudan a evitar estas crisis. Objetivos. Objetivo general, reconocer los principales problemas macroeconómicos y sus consecuencias en la economía de un país. Objetivos específicos, identificar conceptos de la curva de Phillips mediante ejercicios prácticos. Diferenciar por medio de una investigación los conceptos de déficit pública y deuda pública. Investigar y analizar los factores macroeconómicos como deuda pública, regla fiscal, políticas monetarias, déficit fiscal, qué funcionalidad y efectos tienen en la economía nacional. Damos solución al caso planteado. Primero, ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y del carbón afectan el déficit fiscal del país? Explique. La caída de los precios del petróleo y del carbón afectan el déficit fiscal porque esto afecta el ingreso que recibe el gobierno por parte de las empresas petroleras y de carbón. Es decir, al bajar los precios del petróleo y del carbón, las regalías y los dividendos recibidos por estos también van a ser menores. Ejemplo, por cada dólar de reducción en el precio del petróleo, los ingresos fiscales se reducen 400.000 millones de pesos al año. Ahora, al disminuir los ingresos del gobierno y los gastos aumenten, va a haber un déficit fiscal y mayor deuda. Además que la caída de los precios del petróleo reducirá el crecimiento económico, ya que las exportaciones de este elemento presentan el 50% del total de las ventas al exterior y un 20% de los ingresos fiscales del gobierno. 2. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 a 3 años por 10 billones de pesos. Se explica determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon, cuál es el fin de esta medida. El Banco de la República ha realizado una serie de acciones en pro de preservar y mantener al país en estabilidad económica debido a la pandemia. Para ello se ha valido de sus herramientas, las cuales se ha utilizado en constante movimiento, como son la tasa de descuento y operaciones de mercado abierto (OMAS), con la finalidad de aumentar y ofertar la cantidad de dinero en la economía y garantizar así un flujo económico de sostenibilidad por la pandemia, teniendo en cuenta que por la pandemia muchas empresas tuvieron que cerrar y por tal razón la economía se veía afectada, ya que el desempleo ha sido el común denominador de esta situación de crisis económica a razón de la pandemia. Y con esas herramientas de la política monetaria expansiva, el Banco de la República, en conjunto con la política fiscal del gobierno, han sabido sortear la situación que hoy por hoy, evidentemente, si bien es cierto no es la mejor, gracias a estas herramientas, ha sido una situación de sobrellevar y la economía se ha mantenido en flujo circular. Herramientas de la política monetaria expansiva empleadas en Colombia por la pandemia. Las políticas monetarias son acciones de que dispone el gobierno para incidir sobre el volumen de medios de pago. Pueden ser expansivas o restrictivas. Las expansivas aumentan la cantidad de dinero circulante y las restrictivas disminuyen la cantidad de dinero circulante. Como herramientas tenemos las OMA, que son las operaciones de mercado abierto, compra de bonos, aumenta la cantidad de dinero, venta de bonos, disminuye la cantidad de dinero, y la tasa de descuento, que es una tasa de intervención del Banco de la República. 3. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Explique. La independencia se ve afectada porque podría generar efectos aún más negativos en la economía, como incrementos en la inflación,
Un crédito al Banco de la República al Gobierno Nacional, aunque es constitucionalmente posible, es una herramienta de última instancia para afrontar las crisis económicas, pues tanto el gobierno como el emisor colombiano están de acuerdo en que hay que agotar todas las fuentes posibles de financiamiento antes de tomar una decisión de este tipo. Esta posición se basa en la importancia de la independencia que constitucionalmente tiene el banco frente al gobierno nacional. 3. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Explique. La independencia se ve afectada porque podría generar efectos aún más negativos en la economía, como incrementos en la inflación. Un crédito al Banco de la República al Gobierno Nacional, aunque es constitucionalmente posible, es una herramienta de última instancia para afrontar las crisis económicas, pues tanto el gobierno como el emisor colombiano están de acuerdo en que hay que agotar todas las fuentes posibles de financiamiento antes de tomar una decisión de este tipo. Esta posición se basa en la importancia de la independencia que constitucionalmente tiene el banco frente al gobierno nacional. La independencia en sí descansa en la delegación de autoridad que le hace el Estado y que es crucial para poder lograr su objetivo de estabilidad de precios y de mantener el poder adquisitivo de la moneda. Se trata de despolitizar el control monetario para que éste sea posible. Es difícil adscribir el ideal de independencia del Banco Central a las distintas corrientes económicas. En muchos de los escritos de Keynes hay la preocupación por la defensa del valor adquisitivo de la moneda y de los prejuicios que acarrea su depreciación tanto para la distribución como para la producción. 4. Explica en qué consiste la regla fiscal. Es un mecanismo que permite reforzar la disciplina fiscal al poner metas concretas sobre el balance del gobierno, donde establece que los gastos deben ser acordes a los ingresos. La regla fiscal se crea para fortalecer la política fiscal, para que ésta sea predecible y estable, y su meta es reducir el déficit fiscal y la deuda pública adquirida. Su propósito principal es lograr que los gastos sean acordes y equivalentes a los ingresos estructurales de la nación, esto ahorrando en los momentos que el precio del petróleo supera su nivel promedio y así corregir desviaciones del déficit. 5. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y en el largo plazo? La deuda que se contrae a nivel nacional, corto plazo, como internacional, largo plazo, trae consigo la elevación del gasto de interés del país, es decir, debe pagar más dinero en intereses y al pagar más dinero, una mayor proporción del presupuesto nacional debe ser destinado a estos intereses y por lo tanto no se puede invertir en programas que son prioritarios para el país y como consecuencia de todo esto viene la presión de subir los impuestos, reformas tributarias. La deuda pública a corto plazo genera un aumento de las tasas de interés para financiar el aumento del déficit público y la sustitución de actividades privadas por parte de actividades del sector público para contrarrestar este déficit. Ahora bien, la deuda pública a largo plazo es la que se utiliza para casos extraordinarios o grandes inversiones y ofrece un periodo mucho más largo de pago. El efecto económico de la deuda pública a largo plazo es que la deuda se va incrementando desmedidamente y genera que las posibilidades de gobierno de adquirir más deuda se limita y como consecuencia el nivel de inversión, que es el crecimiento de una economía, queda también limitado y por ende las reformas tributarias serán constantes para el alza de impuestos, lo cual es negativo para la economía nacional. Ahora bien, la deuda pública a largo plazo es la que se utiliza para casos extraordinarios o grandes inversiones y ofrece un periodo mucho más largo de pago. El efecto económico de la deuda pública a largo plazo es que la deuda se va incrementando desmedidamente y genera que las posibilidades del gobierno de adquirir más deuda se limita. Y como consecuencia el nivel de inversión, que es el crecimiento de una economía, queda también limitado y por ende las reformas tributarias serán constantes para alza de impuestos, lo cual es negativo para la economía nacional. En Colombia, del 42.7% del PIB que el Banco de la República registró en diciembre del 2019, la deuda pública de Colombia subió ahora en el reporte de enero del 2020 a 49.8% del PIB. Con esta cifra el país se acerca a solo un 0,2% a una obligación del 50% del PIB, barrera que empieza a ser preocupante en un país emergente en el que el crecimiento de la economía en niveles de prosperidad no es nada sostenible.
En términos generales, existe un límite del 90% del PIB que los economistas consideran una amenaza al crecimiento económico sostenible. Otros piensan que los niveles de endeudamiento sanos dependen del tamaño de la economía. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los mayores deudores del mundo. En el caso de Colombia, según el registro del Banco de la República, que contiene datos desde 1995, no aparece ninguna cifra tan cercana al 50% del PIB. Sin embargo, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que nuestro país ya había tenido niveles similares. Conclusión. Se puede concluir que la macroeconomía es un tanto compleja en cuanto debe estar muy bien sincronizadas las políticas fiscales y las monetarias para poder propiciar una estabilidad económica y un buen desarrollo de la misma, que se vea reflejado en inversiones productivas y ejecución de programas para sus habitantes y así dar paso al crecimiento económico de un país. Referencias bibliográficas. Gracias.